Pues nada, antes de nada, muchísimas gracias por venir al primer evento en español, las noches astronómicas, de astrónomos hispanohablantes en el Instituto de Hubble, de Astrofísica de Partículas y Cosmología, en inglés, las siglas en inglés KIPAC, para los amigos aquí hispanohablantes, KIPAC. Soy Enrique López Rodríguez, también soy astrofísico aquí en KIPAC y le voy un poco a guiar toda esta noche, presentándole a los tres ponentes y luego después la ronda de preguntas que tenemos al final, en la que pueden preguntar cualquier cosa entre ciencia o astronomía o la vida como ser astrónomo y demás. En las noches aquí lo que queremos hacer, la idea es mostrar la ciencia que se hace aquí en KIPAC, hecha por hispanohablantes y poder pues, mostrarla de una manera educativa, más divulgación para todo el mundo. Por una parte, de estas charlas va a ser puramente científica, así se enteran un poco de lo que hacemos, la ciencia que se hace aquí en astronomía y las preguntas grandes en el universo. O sea, qué se forma el universo, en qué consiste y toda la evolución desde el principio del universo hasta lo que vemos hoy en día. La otra parte de estas noches astronómicas es, para hacer ciencia, hay siempre una persona detrás. Y esa persona detrás, pues, tiene su vida particular. Pues, en este caso, los hispanohablantes, pues venimos de diferentes países que no son de Estados Unidos, lo que significa que nos hemos tenido que mover. Tiene siempre la parte personal, la parte profesional, en la que siempre hay una curiosidad detrás, que es la que nos ha movido a todos venir a estar aquí en Stanford estudiando pues el universo. Entonces, la parte de preguntas, intentamos también mostrar esa parte personal que hay detrás para servir como inspiración y para que la gente sepa también un poco qué tipo de carrera es esta, qué tipo de salidas profesionales hay y algunas circunstancias personales profesionales que tenemos que pasar para poder hacer investigación y poder eh, cubrir esa curiosidad científica que tenemos detrás desde chiquitito. Una de las cosas, déjame un poquito, decir un poquito de logística, se va a consistir en tres charlas, más o menos 15 minutos cada una. Los tres ponentes los voy a ir presentando uno a uno. Y luego después, entre charla y charla, vamos a tener 1 minuto o 2 minutos en el que se puede hacer una o dos preguntas sobre la ciencia de esa charla. Y luego después al final lo que vamos a tener, nos vamos a sentar aquí los cuatro y va a haber una ronda abierta de preguntas en la que vamos a estar más o menos unos 30 o 40 minutos, pues preguntando lo que quieran, da igual. Y hay durante la charla, tenemos este panfletito, no sé si se los han dado, ¿vale? Este panfleto detrás tiene un QR code, o sea, este código, y este código aquí el de la izquierda, ¿vale? Lo pueden escanear y pueden apuntar las preguntas que tengan para después nosotros leerlas al final y podemos comentarlas. Se puede hacer, la pregunta se puede hacer a través del código o simplemente, hey Enrique, tengo una pregunta y cogemos y la respondemos aquí lo mejor que podamos. Pues nada, sin más antelación, vamos a empezar las noches astronómicas hoy. El primero que tenemos, lo que tenemos sin más preámbulos, voy a presentar a Mano. Mano es un cosmólogo, van a aprender qué es lo que es cosmología, francés, que estudia bueno, todo el comienzo del universo, desde el principio del universo, de la luz, la primera luz del universo. Cosmólogo francés, hizo la carrera en física y matemáticas en la Escuela Nacional Superior de París, en Francia, y luego después, cuando terminó la carrera, se vino aquí a Estados Unidos para hacer la tesis doctoral, lo que se llama aquí en inglés el PhD. Lo hizo en la Universidad de Princeton. Y luego en 2017
es cuando se vino aquí a California, se cansó seguramente del frío de Bristol y se vino al calorcito californiano, en el que estuviste en Berkeley un par de años y ahora lo tenemos aquí en Stanford como astrónomo, cosmólogo, y que nos va a decir un poco sobre la investigación que está haciendo aquí. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias por venir aquí. Me encanta estar aquí para hablarles de un tema que es uno de mis preferidos y es cómo tomar la foto del universo bebé. Pero antes de empezar, les pido disculpas por mi voz, que la perdí hace unos días y no ha volvido completamente todavía. Y entonces, tomar la foto del universo bebé, para hacerlo lo que vamos a utilizar es la luz más antigua, más lejana, observada en el universo. Y esta luz más antigua verdaderamente es el arrebol, el resplandor del Big Bang, de la gran explosión. Y lo que nos muestra esta luz aquí son las condiciones iniciales del universo, a partir de las cuales formaron todas las galaxias en el universo observado. Pero para entender lo que es esta luz más antigua, lo que es este fondo de radiación cósmica, como lo llamamos, hace falta hablar primero de cosmología y de nuestra ubicación en el universo. Entonces, la cosmología es el estudio del universo desde el punto de vista de las escalas más grandes observables. Y entonces, para visualizarlo, ayuda mucho a alejarse de la Tierra y del Sol. Y esto es el viaje que vamos a hacer con esta animación. Y entonces empezamos aquí en la Tierra, en esta aula, en California, en el planeta Tierra, girando alrededor del Sol, que es nuestra estrella. Pero si empezamos el viaje y nos alejamos de nuestra estrella, eso es lo que vamos a ver. Otras estrellas, muchísimas otras estrellas, que todas forman parte de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Y esta galaxia, la Vía Láctea, se compone de algo como 100.000 millones de estrellas, entonces muchísimas estrellas. Pero eso no es el fin de nuestro viaje. Podemos seguir alejándonos de la Tierra, del Sol, de la Vía Láctea. Y si lo hacemos, eso es lo que se puede ver. Otras galaxias, muchísimas otras galaxias en el universo observable. Y lo que se puede notar es que la distribución espacial de estas galaxias no es uniforme, sino que las galaxias se agrupan, forman cúmulos, supercúmulos de galaxias, que Sebastián y Bernie nos van a hablar de, y también forman filamentos, que son como paredes en el universo. Y entonces esta distribución espacial especial de las galaxias es lo que llamamos la estructura a gran escala del universo. Y en el universo observable, alrededor de nosotros, se pueden observar 100.000 millones de galaxias. Galaxias como nuestra Vía Láctea, que cada una contiene 100.000 millones de estrellas. Entonces, esto es el universo desde el punto de vista de escalas más grandes, pero el viaje no termina aquí, podemos seguir. Y si seguimos, lo que vemos es esta esfera azul y amarilla y roja, y esta esfera es esta luz más antigua del universo, el fondo de radiación cósmica. Del otro lado de esta esfera es muy difícil saber lo que había porque el universo del otro lado era opaco y también porque el universo solo tiene 14.000 millones de años y entonces la luz solo tuve 14.000 millones de años viajando a través del universo y entonces hay una distancia maximal que puso viajar. Y esta distancia es muy, muy cercana de esta esfera. Y entonces esta luz, esta esfera, este fondo de radiación cósmica,
es casi el límite del universo observables. Y entonces nosotros, nuestras familias y amigos y toda la gente que conocemos, todo el mundo reside adentro de esta esfera, de este universo observable. Pero, ¿qué es este fondo de radiación cósmica? ¿Qué representa esa luz y cuál es su origen? Para entenderlo, hay que entender tres hechos físicos muy importantes y estos son los que voy a describir ahora. Voy a empezar con el hecho físico número 1 y eso es el hecho de que el universo va expandiéndose. Lo que significa es que las distancias entre las galaxias aumentan a medida que pasa el tiempo. Entonces, en esta animación, cada esfera representa una galaxia y a medida que pasa el tiempo, las galaxias van alejándose, separándose. Y eso es el sentido de cuando decimos que el universo va expandiéndose. Pero lo que significa eso, lo de la expansión del universo, es que si retrocedemos el tiempo, si reproducimos esta animación al revés, significa que el universo temprano, el universo primitivo, era mucho más denso, mucho más comprimido que el universo de hoy. Entonces, esto es el hecho importante número 1, que el universo primitivo era mucho más denso, mucho más comprimido que el universo de hoy. Pero hay algo que sabemos que ocurre cuando se comprime un sistema, y eso es el hecho físico número 2 que hay que recordar, y es que cuando se comprime un sistema, el sistema se hace más caliente. ¿Qué significa eso? Pues la temperatura de un sistema es una medida del movimiento de las velocidades de las partículas en este sistema. Y eso es verdad como en un gas, en este aula, por ejemplo. La temperatura es una medida de las velocidades de las partículas. Y cuando se comprime un sistema, lo que ocurre es que las velocidades de las partículas aumentan. Y entonces, si comprimes un sistema, el sistema se hace más caliente. Y entonces, como sabemos que el universo temprano era más denso y más comprimido, también significa que el universo primitivo era más caliente. Puedes pensar miles de grados centígrados en esta época que vamos a hablar. Muy bien, entonces el universo temprano era más comprimido, era más caliente, y ahora el hecho importante número 3 es que todo lo que está caliente brilla, y entonces pueden pensar en un pedazo de metal que se calienta y que empieza a brillar rojo y después blanco, y en realidad todo lo que tiene temperatura brilla. Nosotros aquí en este aula tenemos temperatura y entonces brillamos. No brillamos con luz visible, sino que brillamos en el infrarrojo. Pero algo más caliente, como este pedazo de metal, va a brillar en el visible, en el rojo. Y algo como este horno ahí, que es quizás miles de grados centígrados, va a brillar con este tipo de luz. Y entonces, los he contado que el universo primitivo, el universo temprano, era más comprimido, era más caliente, miles de grados. Y entonces lo que eso implica es que el universo temprano debería brillar como este horno aquí. Y entonces la pregunta natural es saber si podemos observar este brillo del universo temprano. Y la contesta es que sí, lo podemos observar y eso es lo que llamamos este fondo de radiación cósmica. Y esto aquí lo que es un mapa de la temperatura de este fondo de radiación cósmica. Los lugares en rojo representan sitios en el universo primordial que eran más calientes, y los lugares en azul indican sitios que eran más fríos. Y entonces lo que pueden ver aquí es las condiciones iniciales del universo, una foto del universo bebé, que nos muestra donde el universo era más denso y less denso, más caliente y less caliente,
y nos indica las condiciones iniciales del universo. Y para darle una idea, si el universo de hoy es una persona de 100 años, el universo al tiempo de este fondo de radiación cósmica tenía algo como horas de vida. Entonces, muy, muy temprano. Una metáfora que a mí me gusta para entender lo que significa este fondo de radiación cósmica y cómo es prueba de la expansión del universo y de esta teoría del Big Bang, de la gran explosión, es que el fondo de radiación cósmica es como un asiento caliente en el metro. A veces entras en el metro y te sientas y encuentras que el asiento está caliente. Y cuando esto ocurre, pues se sabe que había alguien antes de tú. Y el fondo de la radiación cósmica es lo mismo. Es el calor sobrante del universo temprano. Es el arrebol, el resplandor del Big Bang. Entonces, para resumir, esa es la historia del universo con el Big Bang, la gran explosión aquí a la izquierda. Y muy poco después fue emitido este fondo de radiación cósmica. Y 14.000 millones de años después, estamos nosotros hoy mirando a las galaxias que formaron a partir de las fluctuaciones del fondo de radiación cósmica y mirando a este fondo de radiación cósmica. Y exactamente cómo formaron estas galaxias y lo que nos indican es lo que Sebastián y Bernie nos van a contar después. Pero lo que quizás sea evidente con esta historia del universo es que si quieres entender la evolución del universo, hace falta medir las condiciones iniciales muy precisamente. Y en efecto, mucho del trabajo de cosmólogos consiste en comparar las condiciones iniciales, que nos muestra el fondo de la radiación cósmica, con las condiciones finales del universo, que nos muestran las galaxias que Sebastián y Bernie nos van a presentar. Y entre estas condiciones iniciales y finales, lo que tienen son 14.000 millones de evolución que tienes que explicar. Y ahora me gustaría contarles cómo se hace para observar esta luz. Y para hacerlo, uno de los lugares en el planeta que son los mejores para observar el fondo de la radiación cósmica es el desierto de Atacama en Chile. Y la razón por la que es tan bueno sitio es que es muy alto, con 5 kilómetros de elevación, y también es muy, muy seco. Y esto es muy importante. Entonces, aquí se pueden ver varios telescopios que están observando el fondo de radiación cósmica. Y si fijarse en el ACT, se llama ACT, el telescopio de cosmología de Atacama, que se puede ver aquí dentro de esta pantalla protectiva. Es uno de los experimentos que investigadores aquí en KIPAC formamos parte. Entonces puedes ver a personas que quizás te conocerán. Y hace falta muchas personas para diseñar, construir, operar un telescopio así y para analizar sus datos. Pero la historia no se acaba aquí, que estamos pensando en la nueva generación de experimento que se llama el Observatorio de Simons, que también KIPAC contiene miembros de esta colaboración. Y este experimento va a tener varios telescopios diferentes y complementarios para darnos imágenes de este fondo de la radiación cósmica con más precisión, más resolución. Y finalmente, Atacama en Chile no es el único lugar ideal para observar el fondo de la radiación cósmica. También hay otro, y otro es el Polo Sur. Y investigadores aquí en KIPAC también están trabajando con otros experimentos, que están haciendo lo mismo, pero no desde Chile, sino desde el Polo Sur. Y lo que estamos trabajando para hacer es unirse con los experimentos de Chile y los del Polo Sur para esta nueva generación de experimento que se llama Cosmic Microwave Background, que significa fondo de radiación cósmica Stage 4. Voy a terminar aquí con este resumen. Y lo que hay que recordar es eso,
es el hecho de que debido a la expansión del universo, sabemos que el universo temprano, el universo primitivo, tenía que ser mucho más denso que el universo de hoy, y entonces mucho más caliente, y entonces mucho más brillante. Y este calor sobrante, este arrebol del universo temprano, sí que lo observamos, y es el fondo de la creación cósmica. Entonces, muchas gracias por su atención, y vamos a hablar de eso. Bueno, muchísimas gracias, Manu, por darnos un review tan grande de la primeros días del universo. He visto una pregunta aquí en el online. Voy a hacer esta pregunta ahora a Manu. Hay una pregunta bastante interesante que dice, ¿cómo es la forma del universo? Pues eso es una muy buena pregunta. ¿Qué es la forma del universo? Y esta pregunta le dio el nombre de cosmogonía, que era el nombre de cosmología antes de cosmología. Y es una cuestión muy difícil de contestar, porque así que el universo solo tiene 14.000 millones de años, solo podemos ver esta esfera de algo como 14.000 millones de años luz, en realidad es más debido a la expansión, pero solo podemos ver a esta esfera. Y lo que sabemos es que todo lo que vemos es dentro de esta esfera, pero eso no significa que no hay nada del otro lado. Y entonces pensamos que el universo puede ser infinito. Y entonces lo que sabemos de verdad es que el universo tiene que ser veces más grandes que esa esfera. Muchas gracias. Gracias. Perfecto. Sí, una pregunta más. Venga. Muchas gracias. Y nos mostraste una foto del universo bebé, pero me pregunto cómo tomaron esa foto y cómo distingues cuando el universo era bebé del universo que es ahora. ¿Cómo distingues la luz o lo que estás viviendo? Sí, es una muy, muy buena Déjame cuestión. repetir la pregunta para la gente, para Sí. grabarla. La cuestión es, ¿cómo se sabe que esta luz es la luz de la foto del universo bebé y no la foto del universo de hoy? ¿Y cómo se mide este mapa del universo temprano, ¿no? Y entonces la manera de la que lo hacemos es que el universo temprano en esta época era muy caliente, miles de grados centígrados, y entonces brillaba como un horno, el que muestré. Pero con la expansión del universo lo que ocurre es que las longitudes de onda de la luz van alejándose, y entonces esta luz muy caliente hoy nos aparece muy fría y tiene un espectro muy especial que es diferente de lo de las galaxias de hoy que nos van a contar Sebastián y Bernie. Y entonces tiene como una asignatura muy diferente del universo de hoy. No significa que no hay nada. Vamos a seguir con la siguiente charla con Sebastián, que nos va a responder realmente una de las preguntas que ya hay online, que dice, que nos cuenta sobre qué pasa con los modelos del universo, si están anticuados o no. Y eso viene perfectamente para la charla de Sebastián. Sebastián es un estudiante de doctorado de quinto año aquí en Stanford. Los padres son argentinos, y luego hizo la licenciatura en física y matemáticas en la Universidad de Harvard, y lleva aquí en Stanford 5 años haciendo simulaciones de la evolución del universo para entender la primera luz que dijo Manu hasta las observaciones que nos va a presentar Benny después al final. Entonces, demos un aplauso a Sebastián. A ver si me escucha bien. ¿Me escuchan ahí acá?
Sí, perfecto. En general no me hace falta micrófono. Como dijo Enrique, mi nombre es Sebastián, soy un estudiante de quinto año acá en Stanford y hoy les voy a contar un poco de cómo crecen las galaxias. Así que para empezar la presentación, me gusta tener un pequeño mapa de la historia de nuestro universo. Manu ya le mostró una versión de este mapa y acá tienen otra. Y a la izquierda de este mapa hay lo que les contó Manu, que es el comienzo del universo, empezando con el Big Bang, y después esta foto de bebé que les mostró al final de su presentación. A la derecha hay lo que va a discutir Bernie, que es el universo que existe hoy en día. Y es un universo que tal vez conocen un poco más, con estrellas, planetas, galaxias y un montón de espacio aparentemente oscuro entre esos objetos. Y lo que les quiero contar hoy es cómo llegamos de esa primera foto de bebé que mostró Manu al tipo de universo que vemos hoy en día. Y para ser un poco más concreto, lo que les quiero mostrar es cómo llegamos de esta foto, que es la foto de la radiación cósmica, a esta foto, que es una foto que sacó el telescopio Hubble, que muestra muchas de las galaxias en nuestro alrededor. Y tal vez para ponerlo en términos que se explican mejor en las cosas que vemos de día a día, es como si tenés una foto de un bebé, acá a la izquierda este soy yo, con mi padre persiguiéndome mientras me escapo, y después tenés una foto de un adulto, este soy yo recibiéndome de la facultad. Y lo que te querés preguntar es cómo llegás de esta foto a la izquierda a esta foto a la derecha. Y en realidad es un poco más difícil que eso aún, no solamente porque los humanos son más complicados que las galaxias, pero además porque las estructuras son muy similares en las fotos de estos dos humanos. O sea, cuando era un bebé tenía pelo, gracias a Dios hoy en día sigo teniendo pelo. Tenía dedos, sigo teniendo dedos, pies, manos, y puede ser que el tamaño de esas estructuras sean diferentes, la posición en la foto, pero no es difícil imaginar cómo una estructura crece de la otra, cómo llegué de ser de bebé a adulto. Pero en realidad cuando les mostramos esta foto de bebé del universo, les estamos engañando un poco. Porque estas fluctuaciones que ustedes ven son una parte en 100.000 del promedio de la imagen, básicamente. Así que una imagen más similar a lo que uno podría ver con los ojos si fuese capaz de ver este tipo de radiación, sería esta. Una imagen muy uniforme, muy aburrida. Obviamente entienden por qué le subimos el contraste para que puedan ver las fluctuaciones, pero es una pregunta muy interesante. ¿Cómo llegamos de algo tan uniforme a un universo claramente no uniforme? Donde hay estructuras como galaxias, planetas y estrellas, y un montón de espacio vacío entre esos objetos. Si volvemos de nuevo a la comparación mía, sería más como preguntar cómo llegamos de un pedazo de gelatina a Sebastián como adulto. Porque la gelatina es algo uniforme, aburrido, no tiene mucho. Yo tal vez también sea aburrido, pero por lo menos tengo más estructura, tengo manos, pies, dientes, etc. Y para lograr esa comparación lo que usamos son computadoras. Porque a nosotros como físicos lo que nos más encanta es hacer cálculos con papel y lápiz o en el pizarrón o lo que sea, pero el tipo de evolución que uno tiene que entender para llegar de esta foto a esta foto es muy complicado. Y entonces usamos computadoras con códigos que nos dejan correr simulaciones que nos demuestran cómo evoluciona el universo. Y les voy a mostrar algunas de estas simulaciones porque son muy lindas. Bueno, empecemos con la primera parte de nuestra historia. Empezamos con el universo justo después de su foto de bebé y queremos entender cómo llegamos al universo un poco más evolucionado, con algunas estrellas y algunas protogalaxias. Y lo primero que tienen que entender es que el universo al comienzo no solamente era uniforme, pero además era neutro. En el sentido que, como seguramente muchos saben, en nuestro universo tenemos partículas con carga positiva y carga negativa. Las más comunes son los protones y los electrones que conocemos, forman átomos y esos átomos forman todos los objetos que están viendo en este auditorio. Bueno, al comienzo, cuando empezó el universo, esos electrones y esos protones estaban juntos. Así que no solamente era un universo uniforme, era un universo neutro, no había separación, todo estaba en átomos neutros, y era un universo muy oscuro, no había ninguna estrellas dando luz, no había nada. Bueno, para entender cómo evolucionamos, vamos a mostrarles una simulación que muestra cómo cambia el universo en esos primeros instantes. Acá lo que están viendo en estas zonas oscuras es ese gas neutro. No hay luz, hay átomos que son combinaciones de protones y electrones, y más que eso hay muy poco.
Y lo que están empezando a ver en estos otros espacios es la formación de las primeras galaxias. Y esas galaxias contienen estrellas cuya vida y muerte lanzan mucha radiación al gas en el exterior, y esa radiación tiene un montón de energía. Esa energía causa una separación entre los protones y los electrones que ioniza el gas que existe en nuestro universo. Y lo que significa eso es simplemente que ahora hay una diferencia entre cargas. Hay una separación entre protones y electrones, y vamos de un universo oscuro a un universo con luz y con gas ionizado, que es lo que ustedes están viendo en el espacio claro. Y si dejamos correr la simulación por más o menos 1000 millones de años, empezás a ver la separación y empezás a ver que todo el universo se ioniza gracias a la creación de estas primeras estrellas. Y eso es lo que están viendo acá al final de esta simulación. Bueno, ¿cuáles son los detalles importantes de esta primera época? El primero es que 300.000 años después de su nacimiento, el universo era oscuro, neutro y uniforme, bastante aburrido, y con la formación de estas primeras estrellas en las primeras galaxias, el universo fue ionizado. Así que transformó de un universo sin mucho y muy neutro a un universo con las primeras estrellas y con gas ionizado, con una separación entre los protones y los electrones, las partículas con carga eléctrica. Esa es la primera mitad de nuestra historia. Ahora vamos a la segunda mitad. Vamos con este universo que tiene las primeras estrellas, las primeras galaxias, y queremos entender cómo formamos las estructuras más grandes de nuestro universo. Galaxias con un montón de espacio entre ellas. Bueno, como en el último cuento, hace falta una computadora, porque estos cálculos son difíciles y nos hace falta una simulación para poder entender cómo evolucionan las estructuras. Ahora vamos a empezar con una simulación que nos muestra el universo a las grandes escalas que nos contó Mann. O sea, básicamente el tamaño del universo que podemos observar con nuestros telescopios. Y la simulación empieza muy oscura y empezamos a ver la formación de zonas más densas. Acá el brillo que ustedes están viendo en la simulación viene de la densidad de esa zona. Así que los lugares más brillantes es donde hay mucha densidad, donde hay mucha materia que está empezando a formar galaxias y estrellas y planetas, todas las cosas que nos interesan. En las zonas menos oscuras o que no tienen ninguna oscuridad, no hay mucha materia o no hay casi nada de materia. Y lo que ven es la formación de esa telaraña que les estaba mostrando Manu en su presentación, donde hay zonas con una densidad muy, muy alta. En esas zonas encontramos galaxias, estrellas, planetas. Hay fibras que conectan esas zonas, creando la telaraña, y hay un montón de espacio vacío. Y todo esto pasa por el colapso que causa la gravedad. Que la materia se colapsa en el potencial y crea estas zonas hiperdensas con estas fibras que conectan estas zonas. Ahora, tal vez vieron que en la simulación la resolución de estas galaxias no era muy alta, no se parecían mucho a las galaxias que conocemos hoy en día. Y en parte es porque esta simulación quiere capturar un área muy, muy grande, quiere entender la evolución del universo a escalas muy grandes. Y es muy similar a cuando uno saca una foto con una cámara. Si sacas una foto de una montaña, es imposible ver a un humano en esa montaña, porque la montaña es enorme y la cámara tiene una resolución limitada. Pero si te acercás al humano, ahí sí le podés sacar foto y entender cómo se ve ese humano. Con la simulación es lo mismo. Para hacer esta simulación enorme de casi todo el universo, cada partícula en nuestra simulación tenía que tener la masa de solamente 10.000 millones de veces la masa de nuestro Sol. O sea, eran enormes. Ahora, si queremos entender qué está pasando en una zona más pequeña, similar a tipo la Vía Láctea o a una galaxia más pequeña, tenemos que correr una simulación que nos deja crear el universo a una resolución más alta. Pero en esa simulación también capturamos un volumen más pequeño. Así que les voy a mostrar una simulación que no nos muestra el universo a las mismas escalas, pero nos muestra un universo mucho más detallado de la formación de una galaxia durante su historia. Y acá, en esta simulación, las partículas van a solamente, supongo, tener 100.000 veces el peso de nuestro Sol. O sea, muy, muy pesadas, pero bastante menos pesadas que las partículas que ya hemos visto. Así que eso es lo que les estoy mostrando acá.
A la izquierda, acá en el rincón, ven las estructuras a unas escalas más grandes, y es una foto un poco más detallada, pero muy similar a lo que ya han visto. Estructuras con alta densidad y estas fibras que conectan estas zonas de alta densidad. En el centro están viendo la formación de la galaxia que nos interesa. Al final de esta simulación, esta galaxia va a tener la masa de la galaxia Andrómeda, que les va a contar un poco Bernie de esa galaxia, que es nuestro vecino más interesante. Y lo que están viendo es cómo forman las estructuras de esta galaxia, que al final la simulación va a tener una estructura espiral. Y lo que tal vez están viendo es que están cayendo estas estructuras grandes, uniéndose a esta galaxia y adicionándole más. Y esto es otro detalle muy importante de cómo entendemos la formación de las galaxias en nuestro universo. Es que no se forman solas, sino que se forman consumiendo básicamente a sus vecinos cercanos. Las galaxias más pesadas, más grandes de nuestro universo, están creadas combinando galaxias menos y menos pesadas. Y esa es la forma que creamos las estructuras más grandes de nuestro universo. Y así sigue la simulación hasta llegar al momento presente, y ya han visto el lindo espiral que se está formando en esta simulación, que es similar a las galaxias cercanas que conocemos. Bueno, con eso les dejo con los dos detalles importantes de esta etapa de evolución de nuestro universo. Lo primero es que las galaxias no se forman solas, sino que son el producto de la combinación de muchas galaxias pequeñas. Y eso tiene consecuencias importantes no solamente para cómo entendemos la historia de galaxias, sino para cómo entendemos las cosas que vemos en nuestra propia galaxia. Bernie les va a hablar un poco de cómo hay objetos masivos de estrellas en nuestra galaxia, y esos son los restos de galaxias que hace 1.000 millones de años o más entraron a la Vía Láctea y ahora son parte de nuestra galaxia más grande. Galaxias más pequeñas que consumimos en la formación de nuestra galaxia. Y el segundo punto es que la estructura de nuestro universo se parece a una telaraña. Tiene puntos muy, muy densos, ahí es donde encontramos todas las cosas más interesantes como las galaxias, las estrellas, los planetas. Tiene fibras que a veces también contienen galaxias, pero son un poco menos densos. Y tiene un montón de espacio vacío entre todos estos objetos. Y así es lo que encontramos hoy en día. Así que para resumir una vez más, empezamos con la foto de bebé de nuestro universo, que nos mostró Manu, un objeto muy interesante. Este objeto representa un universo muy uniforme y neutro, que queda después de esa foto de bebé. Forman las primeras estrellas en nuestro universo, y lo que hacen esas estrellas es ionizan el gas que existe en nuestro universo, una separación entre los protones y los electrones, que nos deja con un universo ionizado y con las primeras estructuras, las primeras estrellas en las primeras galaxias. Y después, con la gravedad, estas primeras estructuras empiezan a colapsar más y más, y forman las primeras galaxias masivas, que son similares a las que nosotros conocemos hoy en día como la Vía Láctea. Y eso nos deja con esta telaraña para la estructura de nuestro universo, con zonas muy, muy densas, conectadas por fibra de materia, y con espacios grandes vacíos entre estas estructuras, que nos deja con la foto del universo que nos va a contar un poco más Bernie, que saca el telescopio. Bueno, con eso les digo gracias por escuchar la presentación, y les pregunto si ustedes tienen cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias a Sebastián por la charla interesante de simulaciones. Tenemos una pregunta online que nos dice, has hablado un montón sobre la gravedad, dice la gravedad forma esta galaxia, y nos preguntan si la constante de la gravedad tuviera una magnitud diferente a la que es de ahora, ¿cómo cambiaría el universo? ¿No se formarían estos filamentos? ¿No existiría? ¿Qué tipo de efecto tendría? Es una buena pregunta. Definitivamente cambiaría las épocas donde se forman, cuánto tardan en formar, y el universo que vemos hoy, 14.000 millones de años después de la formación. Depende exactamente a qué extremo cambias ese constante, si podrías eliminar las estructuras. Sin duda sabemos que hay galaxias muy pequeñas que no pueden formar estrellas, porque cuando esas estrellas forman, dan tanta energía a el gas que existe en esa galaxia,
que todo ese gas sale volando de la galaxia con la formación y la muerte de las primeras estrellas. Así que si no hay suficiente gravedad, no podés colapsar y formar estrellas, y es posible que si eliminas suficiente constante de gravedad, te podría llegar a un nivel donde no formás galaxias. ¿Hay otra pregunta así a mano alzada? Bueno, muchas gracias por la explicación. Tengo una pregunta sobre cómo calibras estas simulaciones de intuición, o pensaría que tienes pocas imágenes, quizá pocas magnitudes, ¿no? Y aquí estás hablando de si quieres como un espacio muy grande o algo muy focalizado, Claro. como de la evolución temporal del sistema. Sí. Así que el objetivo es... ¿Puedes repetir la pregunta? La pregunta es básicamente cómo logramos calibrar la simulación. ¿Cómo logramos asegurarnos que cuando evolucionen las simulaciones van a llegar a formar algo similar a lo que vemos hoy en día? Eso es lo que preguntamos. Bueno, la respuesta es que el objetivo es no hacer demasiada calibración. Tenemos una idea de cómo se ve el universo al comienzo de esa foto de bebé, y tenemos una propuesta de lo que pensamos que son las leyes de la física. Y lo que queremos hacer es correr una simulación que, dado ese comienzo y las leyes de la física, nos da un universo muy similar al que nosotros vemos en el cielo. Así que en realidad la pregunta que hacemos nosotros es, ¿qué leyes de física son compatibles con el universo que vemos hoy en día? Y lo que hacemos es corremos las simulaciones para ver si la simulación sí o no da algo compatible con el universo de hoy, y de esa forma sabemos si la física que pusimos en esa simulación tiene sentido o no tiene sentido. Así que lo único que se pregunta es simplemente al final si la simulación da algo que es consistente con el universo que conocemos nosotros. Buena pregunta. Muchísimas gracias, Sebastián. Y vamos a seguir, vamos a darle las gracias. Vamos a seguir con la última charla de Bernardina Guachala, para los amigos Berni, aquí presentes. Ella es chilena, hizo la licenciatura en física en la Universidad de Chile, no era suficiente, hizo otra segunda licenciatura en astrofísica y una maestría al mismo tiempo. No era suficiente la física, le gustaba también la astrofísica, hizo los dos y luego la maestría en astrofísica, y es ahora el primer año de estudiante de doctorado aquí en Stanford. Tiene una beca Fulbright, y bueno, lleva haciendo divulgación científica desde hace bastante tiempo también. Y es más una astrónoma observacional, así que lo que vamos a aprender ahora es cómo se hacen estas observaciones del universo temprano y cómo se conecta con lo que han dicho Sebastián y Manu desde el principio del universo. Entonces, damos las gracias a Berni y encantado. ¿Se la escucha bien? Sí. Genial. Bueno, muchas gracias. Ok, me a ver si puedo arreglar esto. Ahí está. Bueno, muchas gracias por sus aplausos, y hoy yo voy a continuar con esta historia del universo. Me voy a más basar en las últimas etapas, y para eso nosotros hablamos mucho de lo que son los mapas de galaxias, y que es principalmente mirar el espacio e intentar identificar dónde se localizan ellas. Pero para eso tenemos que dar un paso atrás también, y quiero hablar un poquito de la galaxia que mejor conocemos, que es la Vía Láctea. Si ustedes tienen la oportunidad de ir al hemisferio sur, que yo tengo la suerte de haber pasado la mayoría de mi vida ahí, de hecho, podríamos hacer una pregunta. ¿Quién acá ha vivido tiempo de su vida en el hemisferio sur? Somos minoría. Oye, no tiene. Bueno, ahí tengo un amigo. Bueno, esta imagen a mí me gusta un montón porque también es tomada desde Chile, donde se puede apreciar muy bien la Vía Láctea, que la vemos de alguna forma acostada. Ya voy a explicar por qué. Y en particular estamos tomando esta foto desde uno de los grandes telescopios, el VLT, Very Large Telescope, telescopio muy largo. No somos muy creativos los astrónomos, pero lo intentamos. Y se puede ver
en todo su esplendor la Vía Láctea, y aquí también vemos la Luna. Y menciono la Vía Láctea porque a pesar de que hemos estado hablando de todo este conocimiento que tenemos hace 100 años, no sabíamos, o pensábamos en realidad, que el universo completo era nuestra galaxia. Y hoy en día sabemos que no es así. De hecho, si lográramos salir y tomar una foto de la Vía Láctea, veríamos algo así, una galaxia espiral. No hemos podido hacer eso porque para poder salir de la galaxia toma mucho tiempo porque es una galaxia muy grande. De hecho, para que se hagan una idea, nosotros estamos en un brazo de la espiral y si enviáramos un WhatsApp al centro de la galaxia se demoraría 26.000 años. ¿Por qué? Porque la luz, que es lo que nosotros observamos, y es la luz viaja a una velocidad muy alta, es lo más alto que nosotros podríamos viajar si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz. Y para que nos hagamos una idea, si nosotros tuviéramos una partícula de luz y la dejáramos dar vueltas alrededor de la Tierra, en un segundo daría 7 a 8 vueltas. Es muy rápido. Y nosotros entonces estamos en un bracito, y cuando digo nosotros, en realidad es el sistema solar, girando a 240 kilómetros por segundo. Muy rápido. Y si no sentimos esa velocidad es porque es como cuando uno está en un auto y después de ya acelerar uno ya no siente la velocidad. Y como decía, estamos entonces en una galaxia espiral y si nos empezamos a alejar vemos a nuestros vecinos. Y uno de los primeros vecinos que Sebastián ahí nombró sutilmente eran estas galaxias que fueron de alguna manera u otra absorbidas por nuestra Vía Láctea, que es más masiva, es más grande. Y estoy hablando de las nubes de Magallanes, que si ustedes nuevamente tienen el privilegio de ser del hemisferio sur, las habrán visto alguna vez en alguna noche sin contaminación lumínica, y parecen dos manchitas, dos nubes, pero que en realidad son estas acumulaciones de estrellas que en su momento estaban más lejanas y se fueron acercando. También esta imagen es tomada desde Chile, obviamente tengo que decir. Y una de nuestras vecinas, galaxias vecinas más llamativas, es Andrómeda, que es una galaxia espiral y que se está acercando hacia nosotros. Y de hecho, en 4.000 millones de años esperamos que colisionemos con ella. Algo así. Esto es obviamente una imagen simulada, pero en realidad una imagen que tenemos muy bonita de ella es la que está acá a la izquierda, y a la derecha muestro una simulación de lo que sería esa colisión. Y muchas veces la gente dice, oh, qué miedo, vamos eventualmente a colisionar. Bueno, tengo buenas noticias. Las probabilidades de que nosotros colisionemos con otro objeto son muy bajas. De hecho, ambas galaxias son galaxias espirales, y se espera que el resultado sea una gran galaxia elíptica, a partir de las simulaciones que personas como Sebastián hacen. Y agradecemos enormemente. Pero si nos seguimos alejando, y por alejarnos me refiero a unos 5 millones de años luz, es decir, que si estoy en este centro y me alejo 5 millones de años luz, es decir, que la luz de este extremo se demora 5 millones de años en llegar al centro, estaríamos hablando de algo que es el grupo local de galaxias que tenemos como vecinas que podemos observar. Aquí estaría la galaxia de la Vía Láctea, que es donde vivimos nosotros, y por aquí estaría Andrómeda. Nos podemos seguir alejando, y si nos alejamos aún más, nos encontramos con el supercúmulo de Virgo, de un radio de 100 millones de años luz, es decir, nuevamente la luz del extremo de este cilindro, se demoraría unos 100 millones de años luz en llegar hacia nuestros telescopios. Y nos podemos seguir alejando, y eventualmente llegamos a toda esta estructura que les había mostrado Sebastián, para que eventualmente llegara a la primera luz del universo. Pero a partir de estos mapas de galaxias que nosotros observamos, nos preguntamos la siguiente pregunta, valga la redundancia, y es: ¿cuántas galaxias hay en el universo? ¿Qué tan variadas son? ¿Y cómo se distribuyen? Y si se distribuyen de manera homogénea, voy a explicar en un segundo qué significa homogéneo e isotrópico. Por homogéneo es que si yo observo cierta parte del universo voy a ver cierta información, y si en otra parte veo una información similar. No sería lo mismo ver todas las galaxias aquí acumuladas en una esquina. Y si además
a medida que el universo va cambiando y las galaxias se van moviendo, vamos viendo una dirección privilegiada o no, en donde estas galaxias se van moviendo. Eso significaría que fuera isotrópica, es decir, que no hay una dirección privilegiada de expansión del universo. Y a ver, la manera en la que nosotros podemos responder estas preguntas, como cuántas galaxias hay en el universo, y por universo me refiero al universo observable, hemos ocupado harto ese término, pero principalmente nos referimos a cuántas galaxias nosotros podríamos observar, es decir, la luz de ellas podría llegar a nosotros. Estimamos que son entre 100 a 200 mil millones de galaxias, es un montón. ¿Qué tan variadas son? Bueno, en esta imagen a mí me encanta, porque es una de las imágenes tomadas por el telescopio espacial Hubble, donde cada punto que ustedes ven aquí es una galaxia, excepto las que tienen esas flechitas, como la estructura de punta, de estrella. Entonces, cada pedazo de luz que ven aquí es una galaxia. Y ese fue un descubrimiento que revolucionó el área de la cosmología, porque para poder observar estas galaxias necesitamos mucha más sensibilidad, porque la luz que nos llega de ellas es mucho más tenue, por decir. Y ocupamos entonces los mapas de galaxias. Yo les quiero mostrar, este es uno de los últimos mapas que hemos podido determinar de las galaxias, y que a medida que nos vamos alejando, vamos viendo entonces que se van distribuyendo con esa estructura de telaraña. Entonces aquí a la izquierda nos vamos alejando, y por alejar hablamos de cuánto se demoró la luz de esos objetos en llegar a la Tierra o a nuestros telescopios. Y cada punto que ven aquí es una galaxia. Entonces van viendo que van pasando primero 2, 4, 6, 8, 10, miles de millones de años. En inglés, ojo, yo creo que más de alguno ha cometido ahí el error o se ha confundido. Me pasó mucho cuando empecé a trabajar en inglés, y es que los billones en inglés no son lo mismo que los billones en español. Entonces cuando acá sale billones corresponde a miles de millones de años. Y si repetimos esto, un segundo, al final nos encontraríamos entonces con este fondo de radiación cósmica de microondas. Y a mí me llama, o sea, a mí me deja bastante impresionada. Cada punto de esta imagen es una de las galaxias que hemos nosotros podido observar con nuestros telescopios y localizado en el espacio. Y así, a medida que nos vamos alejando, también van cambiando las características. Nosotros nos decimos que las que son más antiguas son un poco más rojas, y las vamos clasificando para poder entender cómo va cambiando la estructura de las galaxias, y ahí también me sirven mucho las simulaciones que Sebastián mostró anteriormente. Telescopios que utilizamos, voy a hablar de dos principalmente, uno espacial y uno terrestre. Espacial, bueno, Hubble es uno de los telescopios más importantes, observa luz visible, luz que nosotros mismos podemos ver, está en el espacio, y como comentaba, en los años 90 observó un cuadradito de este tamaño, similar al tamaño aparente de la Luna, y observó todas esas galaxias que yo les comentaba. De hecho, a esas imágenes nosotros les llamamos el campo profundo de Hubble, porque lo que hizo fue apuntar durante un largo periodo de tiempo, más de lo que usualmente se hacía, y lo que se observaron entonces fueron estos miles de galaxias en este campo profundo, como yo llamaba. Cada punto que no tiene esa estructura de 4 puntas es una galaxia. Lo que es impresionante, incluso esos puntos más rojos, y así nosotros podíamos estudiar y hacer ese mapa que yo les comentaba anteriormente. O sea, esto es increíble, y ahora con el telescopio James Webb, los astrónomos están muy felices también, porque hay más información que hemos podido encontrar en estas primeras galaxias. Y también hay varios astrónomos de KIPAC o KIPAC que participan en estos descubrimientos. Y también quiero nombrar un telescopio terrestre, que también está en Chile, que es el telescopio, el Observatorio Vera Rubin, que va a comenzar a observar en los próximos meses, y está localizado en La Serena, Ropachón, donde gran cantidad de personas de esta universidad están colaborando. De hecho, nosotros en este momento estamos a 2.3 kilómetros de la cámara. La cámara es la cámara más grande que se ha creado en la historia. Tiene 3.200 megapíxeles, eso es más o menos 250 veces la resolución que tiene un iPhone 13. Yo
no tengo iPhones, así que lo tuve que googlear, pero los que tienen iPhone aquí, ahí escuchen. Es enorme, también es la más cara, como pueden pensar, ¿cómo estilo interpretarlo? Esta imagen, de hecho, la tomé cuando estuve trabajando hace unos meses. De hecho, estoy yo, en la cámara limpia. Esta está en Slack, que es un laboratorio que se encuentra a unos kilómetros de acá, donde hay un montón de científicos haciendo diferentes investigaciones y experimentos, y este es uno de ellos. Y donde los objetivos científicos que tiene este observatorio es hacer una especie de película del cielo. Va a observar el cielo desde el hemisferio sur durante 10 años, casi todas las noches, generando 20 terabytes de información por noche, es un montón. Y sus objetivos son diferir la energía oscura y materia oscura, que no la hemos nombrado en esta charla, pero bueno, si es que seguimos teniendo varios interés de la gente, podemos hacerlo más adelante. Además de hacer un inventario del sistema solar y, de alguna forma, un mapa de la Vía Láctea, y también cómo va cambiando el cielo a medida que pasa el tiempo. La pregunta que hemos intentado nosotros explicar en estas charlas es cómo pasamos del universo bebé a estas imágenes. Y afortunadamente tenemos a personas como Manu y Sebastián haciendo un gran trabajo para entender eso que por muchos años no se conocía muy bien, porque es información muy difícil de poder conseguir y de identificar, pero principalmente comenzamos con una imagen de un universo muy caliente, muy denso, y que a medida que pasaron los años, entonces empezamos a entender estas estructuras colapsando. Otra forma de verlo es pensar, queremos entender cómo se forma la Tierra, pero nosotros hoy en día vemos la Tierra. Tal vez si vamos a un volcán, vemos la lava, y la lava la podemos relacionar con cómo era al principio de la Tierra. Algo así estamos haciendo nosotros los cosmólogos, intentar describir el pasado, la historia de nuestro universo, y para eso quiero terminar con esta simulación, que también muestra cómo nos vamos alejando. Vemos este patrón de telaraña en la distribución de las galaxias en el universo, para eventualmente llegar a lo que es la primera imagen del universo, que espero nunca más se olviden, y que estén atentos también, porque como está Manu, vamos a tener mucha más información de ella con los nuevos telescopios que van estudiándose. Aquí vemos entonces una distribución de las galaxias que hemos visto, y que a medida nos vamos alejando, entonces vemos ese patrón uniforme. Esta simulación ocupa imágenes del telescopio espacial Hubble, con una parte que se llama SDSS, y a medida que nos vamos alejando, entonces vemos lo que es el fondo de radiación cósmica de microondas. Y con eso quiero entonces cerrar mi charla, para pasar entonces a la última etapa de preguntas y de conversatorio también con los otros exponentes de esta noche astronómica. Y pueden seguir enviando sus preguntas, acá también les muestro el QR, y bueno, feliz de seguir con la siguiente parte. Benny, muchísimas gracias por la pregunta. Impresionante lo que hacemos con los telescopios, ¿no? Tenemos miles de millones de galaxias mapeadas. Hay una pregunta que es recurrente, que los tres han dicho sobre la telaraña, y hay alguien que dice, ¿de qué están hechas las fibras de la telaraña? Esa es una muy buena pregunta. Lo que nosotros siempre observamos es luz. Y las simulaciones que, por ejemplo, Sebastián mostraba, no solamente son de la luz, sino que toda la materia que se vaya componiendo el universo, que no necesariamente va a estar brillando. Entonces, depende si es que están preguntando específicamente una simulación. Esa simulación que tenía las galaxias con amarillo y esas líneas negras corresponden más a materia que no necesariamente podemos observar. Y bueno, así vamos haciendo un patrón. Otra forma de pensarlo, que a mí me parece muy interesante, es, imagínense ustedes quieren intentar definir quién vive en un edificio o cuánta gente vive en un edificio, pero lo único que pueden ver son las luces prendidas en la noche de ese edificio. Entonces, ¿cómo hacemos esa descripción de la gente que hay? Bueno, uno puede decir, bueno, si es que hay más luces prendidas, hay más gente ahí, entonces algo así hacemos cuando intentamos describir qué es lo que no necesariamente vemos. Entonces, es una muy buena pregunta. Bien, bien.
¿Alguien tiene alguna pregunta a Manuel Sade? ¿Podemos hacer? Cuando estabas hablando del telescopio Hubble, y dijiste que todos los puntos eran galaxias, menos de las cosas con los 4 puntos. ¿Qué eran esos? Muy buena pregunta. Acá nuestro colega pregunta qué eran esos objetos que tenían 4 puntos que no eran galaxias. Son estrellas. Y la razón por la cual lo vemos de esa forma es porque los telescopios tienen estos espejos que finalmente distorsionan las imágenes. No sé, cuando tú cierras los ojos y de repente ves una luz y la ves como